Bienvenidos al penúltimo episodio de este especial Octubre de Terror de El Club de los Tres. Ya estamos en el penúltimo episodio y bueno, como cada domingo estamos aquí Alejandro Hola amigos, buenas noches. y aquí haciendo su regreso triunfal, Melissa. Hola amigos, ¿cómo están? La verdad Después de una extrañé. semana ausente. Ay, sí, extrañé el episodio, pero estuvo muy bueno, la verdad. Se rifaron mucho, me gustó bastante. Gracias. Sí nos costó mucho trabajo, ¿eh? O sea, nos costó mucho trabajo. Ha sido el episodio más difícil que hemos hecho. Sí, pues sin mí, amigos. No es cierto, amigos, no es cierto. Sí. ¿Y cómo están amigos? ¿Qué tal su semana? Ay, pues la mía pesada, pero por fin los pendientes del trabajo ya se tranquilizaron. Entonces, por eso ya estamos Qué aquí. bueno. No, pues tranquila, para mí tranquila. Con tarea y qué hacer y ya saben. Cosas hogareñas. Y Yo bueno, igual para este aquí. episodio tenemos un invitado especial, mi hermano. Bueno, el tema de hoy es transculturación del Día de Muertos. Mi hermano estudia historia, lo que yo dejé. Este, y bueno, que se presente. Hola, buenas noches. Pues que me presente, ya dijiste que estudio historia. Antes de eso, estudié durante un tiempo medicina y contaduría, pero no me gustaron. Lo mío es historia, así que ahí ando. Y bueno, por eso justamente es el episodio de hoy. Más bien, perdón, justamente por eso es el invitado de hoy, para que nos explique un poco desde su visión qué piensa de nuestro tema, Oye, ¿no? Ale, pero la gente no sabe cómo se llama. Sí, exacto. Perdón si no dije su Ah, nombre, se llama Andrés. Andrés. Ni él dijo su nombre. Bueno, pero tienen que distinguir nuestras voces porque creo que son un poquito parecidas. Son Este soy yo, iguales. Alejandro. A ver, Soy habla tú. Andrés. A ver, Alejandro. Hola. Hola. Andrés. Andrés. Bueno, esperemos que en el transcurso se pueda distinguir la voz. Ya escucharán lo que dice y sabrán quién es quién. Pero Sí, bueno, bueno, entonces, ¿comenzamos o como, qué show? sí, como dijiste, pues el tema para esta semana, pues es básicamente una tradición mexicana, ¿no? Que es el Día de Muertos, que pues en realidad coincide un poco con, tal vez con las fechas extranjeras, más que nada las americanas, ¿no? Que vendría siendo Halloween. Y nada, queríamos platicar un poquito como desde nuestra perspectiva, cómo vivimos esta celebración, cómo la hemos visto deformarse, cómo hemos adaptado ciertos elementos de otras celebraciones alrededor del mundo a la nuestra, y pues básicamente su transculturación, ¿no? Cómo ha ido evolucionando poco a poco hasta tener lo que tenemos el día de hoy. Y nada, ¿le damos o qué? Sí, a darle átomos. Pues sí, justamente, mira, tenemos que ver que, pues en teoría, Día de Halloween no es nuestra celebración, ¿no? Sino es una celebración extranjera. Yo creo que para eso tendríamos que irnos a cuál es el origen de ambas. La de Halloween, que es del 31 de octubre, tiene un origen europeo, ¿no? De Irlanda, lo que son los celtas. Viene de allá y desde allá se trajo a lo que son la nueva tierra, Estados Unidos. Y en su mayoría es celebrado por todos esos países. Lo que es Canadá, Irlanda, Estados Unidos. Y obviamente pues el más famoso es Estados Unidos, ¿no? Tanto por películas, mercadotecnia, todo Sí. ese tipo de cosas. Al grado de que ha llegado a México, casi se ha adoptado ya como una celebración propia. Sí, pero ¿sabes qué? A mí algo que me agrada mucho, el mexicano, bueno, el latino es muy fiestero, ¿no? Entonces, siento que para nosotros es como mejor en la cuestión de fiesta, ¿no? Porque pues tenemos 3 días para celebrar, ¿no? Entonces, si nos cae en un fin de semana, pues perfecto, ¿no? Pero igual siento que, pues sí, como lo comentas, o sea, a pesar de que es una tradición europea y que se trajo aquí acá a Estados Unidos, allá a Estados Unidos, perdón, pues sí, o sea, nuestra cercanía con el país, siento que nos ha hecho como adoptarla
ya de forma que ya es como nuestra, casi casi, ¿no? O más bien hay ciertos elementos que ya hasta simplemente en los adornos, ¿no? Podemos ver que hay calabazas o fantasmas o cosas así, y podemos ver las flores de cempasúchil o elementos de la cultura mexicana, ¿no? Entonces creo que es una mezcla, es una mezcla muy bonita, ¿no? Al final, digo, no es como, no van enfocadas a lo mismo, pero pues en el fondo sí, ¿no? O sea, es celebrar a los muertos y por lo menos aquí en México, ¿no? Y pues celebrar su vida, lo que fue su vida en este plano territorial. Bueno, ahora yo quiero ahondar más bien en lo que sería el origen de la tradición mexicana del Día de Muertos. Esta también tiene pues un origen europeo, como es de esperarse, porque no es una tradición que venga de los indígenas, es una tradición española, en este caso más bien de la Iglesia Católica, que sería el Día de Todos los Santos y las Ánimas, son los 2 días, 1 y 2 Sí, de noviembre, y esta supone una implementación de los españoles en la época colonial hacia lo que eran los indígenas. Y es muy gracioso ver cómo el 1 y el 2 de noviembre puedes hablar de muertos que regresan a la tierra y con los que convives, pero en ese momento si hablas de muertos que regresan a la tierra en cualquier otra fecha del año, entonces se vuelve algo pagano o algo que se debe perseguir. Sí, porque realmente, este, justamente como dices, realmente no es una, como todos pensamos, no es una celebración que venga directamente de lo que podría ser los mexicas, los tlaxcaltecas, todo eso, ¿no? Sino realmente fue una celebración que se hizo para, pues, tratar de catolizar a los indígenas que en ese momento había. Estoy en lo... Sí, pues sí, totalmente se trata de un sincretismo, o sea, lo que se intentó implementar fue que la religión católica fuera desplazando a todo el tipo de religión que tenían los pueblos en ese momento. Y como les comento, sí, pues sí es muy gracioso si lo contrastas, el hecho de que la iglesia te permita que solo el 1 y 2 de noviembre rindas ese culto a los muertos y los demás días se convierta en algo totalmente ilegal, porque era ilegal. Sí, porque si volteamos a ver lo que es el 31 de octubre, lo que es la tradición pagana celta, es algo totalmente contracultural a la Iglesia Católica. O sea, se hacían ritos, se hacían bailes, se adoraba prácticamente lo que es el espíritu del muerto. Y bueno, se ponían justamente las velas para que llegara el muerto a casa, se adornaba y ya fue transformándose, fue avanzando y pues los niños empezaron a disfrazar y todo eso. Incluso lo podemos ver en la gente mayor que se queja mucho de que los niños se disfracen y todo eso y te dicen, ay, no, 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 es que eso es del diablo. Porque sí, sí, realmente, pues no, no tenía nada que ver con lo católico. Sí, lo interesante es cómo en la cultura mexicana hemos adoptado ambas partes y cómo, pues si no bien a lo mejor un balance, sí hemos podido disfrutar de ambas partes. En mi caso muy personal, cuando era más chica no se estilaba poner ofrenda en mi casa ni nada, no porque no nos gustara el Día de Muertos o tuviéramos creencias diferentes, no, sino pues no estaba como esa tradición. Y conforme fue pasando el tiempo, ahora ya estilamos poner nuestra ofrenda y todo, pero sin embargo siempre iba a pedir calaverita yo y si me disfrazaba y todo. Entonces ahora que tengo un poco de más conciencia y que pues obviamente me cultivo de todo este tema, perdón, pues si puedo adoptar ambas partes. A mí me ha tocado estar en Canadá, en Estados Unidos y en Día de Muertos y me ha tocado estar, bueno, perdón, en Halloween y en Día de Muertos me ha tocado estar tanto aquí en Ciudad de México como en Guanajuato. Entonces esa parte de la cultura es muy padre, la verdad. Yo creo que lo interesante aquí es conocer ambas partes y poder disfrutar lo que nos gusta de ellas. También rectificar nuestra, pues ahora sí que nuestra cultura. Porque pues les digo, en mi caso por lo menos antes no lo hacía. Entonces ahora que ya lo hago, pues trato también
con mis amigos y todo, llevar un poco de esta cultura, bueno, con mis amigos extranjeros hablo de eso, llevar un poco de mi cultura a ellos y pues les parece bastante interesante que he tenido la oportunidad de platicarles, les parece bastante interesante. Yo creo que somos muy ricos en cultura y tendríamos que seguir preservando esto. No sé ustedes qué opinen. Sí, 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 porque igual, o sea, sí, ¿no? O sea, la tradición que tenemos actualmente es extranjera también, ¿no? Al final, la de Día de Muertos. Pero sí siento que se ha mexicanizado, por así decirlo, en el sentido de que pues también hay muchos elementos que ya fuimos nosotros o nuestros antepasados los que fueron agregando estos elementos, ¿no? Hasta llegar a como la tenemos ahora mismo. Y sí, justo eso les iba a preguntar de ustedes cómo vivían esta celebración, porque es algo muy curioso, ¿no? Porque la gente cuando sales del país y te preguntan, o más bien les platicas, ¿no? De México, ellos tienen una visión de esta celebración como muy diferente a la que tal vez la mayoría de nosotros la hace, ¿no? Y es muy curioso lo que tú mencionas, Meli, de la ofrenda y eso. En realidad, por ejemplo, yo recuerdo que de niño igual, o sea, pocas veces la llegábamos a poner y más que nada era como de nosotros, ¿no? Bueno, de mi hermana y mía, que era como, pues éramos niños y todo este misticismo, ¿no? Que hay alrededor de la celebración, que nos incitaba, ¿no? Nos llevaba hay que poner ofrenda, hay que hacer esto y esto, ¿no? Y también cosas que escuchas en la escuela, con tus amigos, todo eso, ¿no? Y sí, y un caso muy curioso, por ejemplo, es cuando representaron el Día de Muertos en la película de James Bond y al final decidieron adoptar el desfile como algo tradicional, ¿no? Y entonces desde que la película se grabó, exacto, sí, desde que grabaron la película, decidieron hacer un desfile cuando ni siquiera en Ciudad de México se hacía algo así, ¿no? Si acaso llegaban a poner, no sé, la mega ofrenda, cosas así, pero un desfile así, sí, ajá, y algo muy sencillo, ¿no? O sea, sí. Sí, 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 y al final siento que, pues como todas culturas, ¿no? Ahora mismo siento que hay un mix ya totalmente de todas, y al final siento que es algo bueno, porque, por ejemplo, regresando a este ejemplo del desfile, pues fue una representación que hicieron de una película hollywoodense que al final nos pareció como una idea muy buena y decidimos adoptarla. Y siento que tanto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hacer esta mezcla de culturas, pero al final creo que hay más pros, ¿no? Porque pues nos ayudan a tal vez como a rectificar ese orgullo de las tradiciones Sí, y implementarlas de una forma diferente, ¿no? sí, fíjate que a mí me pasó con eso con la película de Coco. Sí, Yo a partir de que la vi, o sea, sí, a muchas personas no les gusta esa película porque dicen que es apropiación cultural, etcétera. Yo no quiero entrar en temas tan controversiales o profundos porque al final no tengo la verdad absoluta, pero a mí me gustó mucho la película. Entonces, a partir de que la vi, yo empecé, bueno, mi familia y yo empezamos a poner las ofrendas y pues siento sí. que en cierta parte agarré lo bueno de eso. Tomé la parte positiva y empecé a hacer, no que no me sintiera orgullosa de mis raíces o de pues mi cultura, claro que lo hacía, pero realmente no le tomaba tanta. Ya traté de adoptar la parte positiva de eso, la enseñanza que me dejó y concientizarme un poco más sobre esta celebración y sobre nuestra tradición. Al final es algo, si bien sí ha tenido sus cambios, es algo, pues no sé, muy emotivo y pues es parte de nosotros, de nuestra cultura y aprendí a disfrutarla de una manera diferente. Sí, 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 totalmente. ¿Y ustedes, Ale, Andrés, cómo vivían esto cuando eran más pequeños? Pues yo me acuerdo mucho de que salíamos a pedir dulces, igual nos disfrazábamos, pero también me acuerdo mucho y justo cuando Melissa estaba hablando sobre que ella pues no acostumbraba a poner este la ofrenda y sí salía a pedir dulces, me acuerdo mucho que de chicos encontrabas en las casas letreros que decían, aquí no se dan dulces
porque es una familia Sí. católica o cosas por el estilo. Actualmente, tal vez porque ya no salgo a pedir dulces, no sé qué tanto se siga dando, pero me recordó mucho eso porque yo me acuerdo que de chico me quedé pensando como, ¿por qué no dan dulces? O sea, todo traumado de que no daban dulces. Entonces, ahorita como que me vino el flashback y sí me causó gracia porque en cierto sentido la misma tradición se fue adaptando, digamos. Vino de Sí, Europa Occidental, pero al llegar aquí, las flores de cempasúchil o los perros, los los cholos, ¿no? xoloscuincles, se le fueron incorporando a esa tradición y se fue arraigando a la cultura novohispana. Y luego cuando se transforman en mexicanos, también se le empiezan a adaptar algunas características que hasta ese momento no tenían. Y luego actualmente en Sí, el siglo XXI, la película de James Bond, como lo mencionaban, la adaptó nuevamente otras características. Entonces no es que deje de ser más o menos mexicana, porque a final de cuentas en cada contexto tuvo nuevas características y se fue adaptando a ellas. Y así la sociedad es la que decide qué es la tradición del 1 y el 2 de noviembre y qué no lo es. sí, Sí, justamente también yo sí me acuerdo que nosotros desde niños sí poníamos la ofrenda. Siempre tuvimos esa costumbre, pero sí teníamos muy marcado de que, bueno, hasta la fecha mi mamá nos sigue diciendo que no, que los dulces no se piden el 31, se piden el primero y si acaso el 2. Entonces sí, yo sí, sí me acuerdo que siempre, siempre, siempre salimos el primero. O sea, nunca salimos en 31. Y de hecho sí antes nadie salía en 31. sí, Casi sí, nadie sí. salía el 31, todos salían el primero. Y era raro el que andaba desde el 31, ya nada más porque era muy busgo. Y andaba pidiendo dulces desde el 31, pero realmente era raro. Y del 2 también ya casi nadie salía, o sea, era solamente el Sí, el primero. día era el primero. Ajá, y nosotros sí poníamos la ofrenda. Y sí, realmente pues la ofrenda ha ido incorporando, ha ido sacando. Incluso si lo vemos también desde una perspectiva, bueno, desde otra perspectiva, no exactamente desde la ofrenda, pero por ejemplo las calaveras literarias ya casi nadie las Exacto, sí hace. es lo que te iba a decir. Sí, no. Ha sido un elemento que se ha perdido, o sea, es poca gente la que hace ya las calaveras Ujú. literarias y ya incluso no veo ni que en las escuelas ni nada, o sea, ya antes yo sí me acuerdo que hasta había concursos de Ujú. calaveras y Sí, todo, ¿no? Yo hasta me acuerdo que hice ahí una que otra, pero sí es justamente que pues se van combinando ambas cosas, ¿no? sí, total. Nada más que pues yo aquí sí diría que es importante pues no dejar perder otras cosas. Sí. Sí, sí, o sea, como lo mencionábamos desde el principio, ¿no? Nuestra cercanía, pues, con Estados Unidos es la que nos ha traído nuevas cosas, ¿no? Eso sí, tienes toda la razón, ¿no? Cuando yo de niño salía a pedir dulces, sí, o sea, era el primero y ya, ¿no? Y si acaso salíamos el 2 pero raro, ¿no? Pero ahora sí ves desde el 31 a los niños, o sea, como celebrando Halloween, ¿no? No Día de Muertos. Y sí, como dices, siento que es importante como, sí, adoptar ciertas cosas y aprovechar, ¿no? Que se puede festejar o reunir, bueno, cuando se podía. Pero sí es importante conservar algunas otras, porque al final, a pesar de que es una tradición extranjera, como le hemos estado diciendo todo este episodio, pues sí la hemos adaptado tanto a nosotros que ya se ha hecho Nuestra. parte de Sí. nosotros, ¿no? Porque les aseguro, sí, porque al final en Que España les incluso aseguro que ni hasta la festejan. que incluso hasta desde fuera nos ven así, ¿no? O sea, por ejemplo, la película de Coco, como decía Melissa, o sea, esa es la imagen que tienen de la fiesta. Desde fuera, cómo la ven aquí de nosotros, ¿no? Sí. Sí, Y algo que también quería como no dejar pasar es eso. Sí, es cierto que hemos perdido varias cosas, como dice Ale, de lo de las calaveras literarias. Yo era muy mala en eso, la verdad. Pero son bonitas. Y sí las hemos dejado de lado, pero también siento que es diferente en nuestra zona metropolitana
que en distintas regiones como pueblitos o diferentes estados del país, porque por ejemplo les digo que yo he tenido la oportunidad de estar en Guanajuato y sí es más como en la película de Coco, vamos a dejarla así, más todavía más tradición, más arraigada la situación y las generaciones chicas, en vez de que vayan perdiendo eso, continúan, porque es lo que están viviendo, con lo que se les ha educado, cómo han crecido, lo que han adoptado. Entonces siento que aquí, como tenemos más esta parte así hollywoodense, pues nosotros adoptamos lo que vemos, ¿no? Entonces, como ellos tienen ese nicho tan cerrado, o no cerrado, sino tan, ¿cómo decirlo? Tan propio, lo siguen Sí, preservando de una manera bastante amplia. Entonces, si cambia, depende de la región en la que estén, ¿no? En el país. Sí, pues sí, depende sí, mucho sí. del contexto, ¿no? Del contexto que tengan y sobre todo qué tanta apertura tengan hacia, pues hacia otro tipo de cultura. Justamente como dices, pues nosotros tenemos más entrada de todo lo que es el internet, la televisión, el cine. Yo por obvias razones pues vamos a adoptar más más elementos de todo eso hacia nuestra cultura, no solo en Día de Muertos, sino en otros rubros también, ¿no? Sí. Sí. Oigan, y también otra cosa muy interesante, bueno, que a mí siempre me ha parecido muy, muy, ¿cómo decírselos? Muy extraordinaria, por ejemplo, de aquí de México, pues son todas estas leyendas, ¿no? Que también siempre como que vienen a salir cuando se acercan estas fechas, ¿no? Lo que es el primero, el 2, 31 de octubre. Y sí, una anécdota muy chistosa también era que hace un tiempo estuve en República Dominicana y pues conocí ahí unos amigos, ¿no? Y ellos me contaron que una leyenda, la chica que me la contó era venezolana, y ella me contó que una leyenda que ellos tenían era la chiflona. Y entonces, que básicamente la historia era igual a la Llorona, ¿no? Pero ella en vez de gritar, chiflaba. Entonces que igual si la escuchabas lejos significaba que estaba cerca, pero que si la escuchabas cerca estaba lejos, ¿no? Lo mismo que te cuentan con la Llorona y similar, ¿no? Y entonces eso es pues básicamente como lo que vivimos nosotros, ¿no? Sí entiendo esta parte de que pues somos, fuimos, ¿no? Colonias europeas y pues se trajeron muchas tradiciones y al final compartimos algunas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, estas leyendas es algo muy curioso que, como dicen, ¿no? O sea, en todos lados, hasta en cada estado de México, hay una leyenda diferente de La Llorona, del Chupacabras, no sé, ¿no? Sí, 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 hay muchas leyendas. Yo, por ejemplo, me ha tocado la del Charro Negro, no sé si la conocen. Sí, sí, Sí. sí. Recuerdo que de niño, cuando fuimos a Guadalajara, nos platicaron la leyenda del Charro Negro y pues yo salía con mucho miedo en la noche a jugar porque esperaba que me saliera el Charro Negro y nos hiciera algo. Pero sí, realmente yo creo que todo lo que es Latinoamérica, bueno, todo el mundo tiene sus propias leyendas, pero sí Latinoamérica son muy similares. La Sí. Llorona, este, bueno, la Chiflona no la había escuchado, pero hay uno que se llama el Silbón o el Silbido, creo algo así de Venezuela, por esas partes, que se aparece pero en los maizales. Ajá. Y justamente igual antes de que te atacara, pues escuchabas el El chiflido. chiflido. Ujú. A mí me pareció una cosa muy curiosa porque dije, cómo cada quien la adapta, ¿no? A su entorno, a su ambiente. Y al final, pues, como dirían, ¿no? Es la misma gata pero revuelta, ¿no? Pero pues también hay que dejar de lado la leyenda más famosa de todo México, que en cada escuela fue construida donde era un panteón. No, pero ¿sabían que sí hay una secundaria construida La sobre un mía. panteón? Aquí en, aquí en Atlamica hay una secundaria que sí está construida sobre un panteón. Incluso dicen que hasta cuando la estaban construyendo
sacaban los huesos y todo eso lo pasaron al Panteón de San Juan Atlámica. ¡Ay, qué miedo! No Y sabía. que incluso ya que abrieron la escuela, que había huesos, o sea, que había huesos de personas ahí, o sea, que los niños andaban jugando y escarbaban y que sacaban huesos. No, ¡ay, qué miedo! Ya sé, ya sé qué miedo. De hecho, la No. calle que es para llegar a la secundaria era el paseo fúnebre, o sea, donde llega donde llegaba la carreta con el ataúd del muerto y pues llegaban todos rezando y eso era, esa calle que te lleva a la secundaria era el paseo Qué fúnebre miedo. del panteón. Ay, sí, ya sé. No, bueno, pues yo afortunadamente sí, no. Siempre todo se quedó en leyendas, nunca fue nada así como verídico o real. Y sí, o sea, esta parte de leyendas, pues siento que también es importante, ¿no? Le agrega este misticismo que hablábamos, ¿no? A la tradición. Y también otro punto que queríamos tocar era lo de, pues, las películas, ¿no? Todo lo que ha involucrado, que digo, ya lo mencionamos un poco hace un momento, pero bueno, o sea, al final eh, creo que también nos ha ayudado un poco a reforzar, ¿no? Ciertas cosas, a implementar unas otras, y al final siento que es algo bueno. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, a mí me gusta Pues yo creo que bastante. sí. Ay, Ay, perdón, adelante, adelante. no, habla. No, no, adelante. Bueno, yo creo que sí es algo importante. La otra vez estaba leyendo un ensayo y su tesis era respecto a la película de Coco. Y decía que en base a la película, el día 1 y 2 de noviembre se había registrado un incremento en las tasas de turismo en todo México, de parte de extranjeros hacia México. O sea, genera todo un preámbulo para que la gente se siente interesada por el país justo esos días en cómo se celebra el Día de Muertos. Entonces, no nada más podríamos decir que se toma parte de la cultura para hacer la película, sino que retribuye a la misma cultura la película. Sí, sí, realmente, la verdad es que ahora sí que entrando un poco en lo que es la película de Coco, esa película muchos no les gusta, porque realmente pues es producida por Pixar, ¿no? Que no es un estudio mexicano. Incluso en ese entonces salió otra película que creo que se llamaba Día de Muertos, Ujú. Sí. producida por un estudio mexicano, creo era Anima TV o algo así. El mismo que hace el Chavo del Ocho animado y todo eso. Y todos Ajá. se quejaban de que por qué no habían ido a ver esa película si era mexicana en vez de ir a ver No, Coco, aparte ¿no? la tuvieron que Y tú atrasar un veías año. la otra y la verdad era la de Coco, la de No, la de Anima. anime la tuvieron que posponer un año porque por todo el boom que causó lo de Sí. Coco. Ah, ya. El chiste es que todos se quejaron, ¿no? Que por qué nadie iba a ver la de el Día de Muertos y no sé qué. Pero la verdad es que la de Día de Muertos es una basura. Digo, con disculpas de quien sea. Sí, Pero la no tiene verdad. ningún sustento histórico ni nada. Y sin en cambio volteas a ver Coco. No sé si ustedes han visto el detrás de cámaras o bueno, el disco extra con material extra de la película. Y tiene todo un estudio etnográfico, Sí. histórico de lo que es el Día de Muertos, incluso hasta los escritores, los ilustradores y todo se fueron a la región de Oaxaca. No me acuerdo cómo se llama Michoacán, el ¿no? pueblo, pero es En un Morelia, pueblo ¿no? de... No, a Oaxaca. Se fueron a Oaxaca. Es un pueblo donde se hacen alebrijes, o sea, la gente se dedica a hacer y vender alebrijes. Y hay un estudio muy famoso que es el de Ángeles, María Ángeles y su esposo, no recuerdo cómo se llama su esposo, pero hacen alebrijes tallados de madera. Incluso hace poco pintaron un carro, el Ujú. Mastretta X, Sí lo vi. con colores de México. Y bueno, todo eso de los alebrijes del perro Dante y de todos ellos se basa en todo esa cultura del alebrije. Y si tú ves el detrás de cámaras de Coco y hay un documental en YouTube de esa zona de Oaxaca, vas a encontrar un buen de similitudes. Incluso hasta todos los animadores y eso se basaron en esa familia
para hacer la familia de Sí, Coco, ¿no? sí, sí, sí. Y tiene un estudio muy, muy rico en lo que es el Día de Muertos. Sí, es que al final, por ejemplo, ¿no? Hablando, comparando estas dos películas, ¿no? Al final, al ser un estudio mexicano el que hizo la de Día de Muertos, siento que se dieron esa libertad de decir, ay, nosotros somos mexicanos y sabemos qué se celebra y cómo y así, ¿no? Pero al final siento que, y Andrés no me dejará mentir, ¿no? A pesar de ser mexicanos, sí, si estás haciendo un producto para un público que va a representar de cierta forma la cultura, tienes que hacer un estudio histórico de todo lo que conlleva todo esto. Y por ejemplo, el proyecto de Coco, pues está bien logrado por eso mismo que tú mencionas, que se incluyeron en la cultura, se internaron en todo esto, se empaparon de ella y al final hicieron una película que pues te transmite ese hasta cosas mexicanas que no tienen nada que ver con el Día de Muertos, ¿no? Como es lo apegado que es la familia, la forma en la que regañan las mamás, todo eso, ¿no? O sea, se hizo el estudio completo para poder hacerlo. Y sí, algo muy curioso de esto, hablando de la apropiación cultural, si no mal recuerdo, Disney tenía planeado llamar esta película Día de Muertos. Pero obviamente esto que iba a generar que iban a registrarlo como marca. Entonces, como es una celebración que es patrimonio, tuvieron que cambiarle el nombre. Exacto, sí, tuvieron que cambiarle el nombre para evitar todos estos conflictos, ¿no? Pero sí, eso que mencionas es súper importante que a pesar de que fue un proyecto mexicano y que la gente se quejó y decía, ¿por qué no van a apoyar esto? Pues al final se tomaron esas libertades como creativas por ser mexicanos, pues fue un proyecto fallido, ¿no? Pues yo Sí, sí, nunca la he sí. Sí, visto. yo lo he visto y no. Yo no la vi, la verdad. Sí, aparte como dices, también toma partes no propias del Día de Muertos, pero como decías, otras, como la música, por ejemplo. A mí me fascinó el soundtrack y lo mucho que se podía disfrutar la música pues típica mexicana, el Sí. mariachi. Me gusta mucho y que la plasmaran en una película infantil se me hizo algo muy atinado y muy padre para que conocieran un poco más de lo que es nuestra música y nuestra cultura también, porque yo recuerdo que una vez, bueno, cuando salí de prepa, yo me fui a Estados Unidos un tiempo a estudiar y estaba en la escuela y un ex compañero me decía, oye, ¿y en México hay escuelas? Y yo, sí, obvio. O sea, y me dice, no, pues es que no es así como en las películas de que los nopales y así como lo pintan, ¿no? Todo, casi casi el tono Ajá. sepia, así. Y yo, no, pues no, sí hay escuelas y todo, y le enseñé imágenes de la Ciudad de México y pues impactado, ¿no? Entonces, que llevaran eso también, esa película pues fue un boom mundial y que llevaran hasta el otro lado del charco, como dicen, nuestra cultura y cómo vivimos y cómo, pues sí, nuestra cotidianidad del mexicano, en especial en el Día de Muertos, pues que les dé otra visión, no solo a nosotros, sino a otros países, a otras personas, que ahora sí que es un Sí, orgullo, ¿no? Entonces que compartirlo y que otras personas lo sepan, pues, no sé, se me hizo un proyecto bastante interesante por eso, por a dónde llevó todo, toda la sí, y eso, celebración. justo eso iba a comentar, lo que dijiste, ¿no? Que es un orgullo. Y no es que estemos como alabando, ¿no? A Disney, Pixar, lo que sea, ¿no? Pero al final fue un proyecto bien logrado por cómo lo realizaron. Y hacemos esta comparación con la otra película, pues porque es algo triste, ¿no? Que como mexicanos no sepamos ni siquiera eh, al 100% esas tradiciones, ¿no? Como lo mencionabas tú hace rato, Meli, de tal vez nosotros, al estar como en la zona centro del país, pues sí no tenemos como tan arraigada esa parte de la ofrenda, que de ir al panteón y cosas así, ¿no? Que sí se hace, porque tú pasas por los panteones de Ciudad de México en esas fechas y están atascados, ¿no? De que la gente va a verlos y así. Pero sí no tenemos como esa tradición de que, pues allá
supongo, ¿no? La verdad también desconozco porque pues no, nunca me ha tocado verlo y la verdad no lo he investigado, pero sé que sí hacen pues una fiesta literal, o sea, es una fiesta y pues nosotros estamos siento que un poco más americanizados y nada, pero como lo decía, ¿no? Al final hay pros y contras y siento que pues estamos bien en ese sentido. Sí, adoptar ambas partes, llegar a un punto medio y tomarlo mejor, ¿no? O sea, también está padre disfrazarte, irte de fiesta, bueno, cuando se podía ir de fiesta. Y la típica fiesta de disfraces, tu maratón de películas de terror, también está padre, no hay que como satanizar nada, sin olvidar nuestras raíces, nuestra cultura. Entonces yo creo que se pueden ambas cosas, llegar a un equilibrio y pues eso es lo padre. Vivimos en un mundo globalizado, entonces yo creo que saber de otras culturas no nos daña, al contrario, nos nutre para poder entender cómo se vive en otros lados del mundo, ¿no? Sí, yo creo que la moraleja aquí es, ahora sí que ya para finalizar con mis comentarios, yo creo que la moraleja aquí es que siempre ha habido una transculturación. O sea, desde que inició la celebración siempre ha sido una combinación de diferentes factores para generar pues una festividad. Y sigue siendo, seguimos absorbiendo tradiciones de otros, todo ese tipo de cosas. Entonces aquí la moraleja es disfrutar de todo, disfrutar de ambas celebraciones y pues respetar, sobre todo respetar, ¿no? O sea, si a alguien no le gusta algo, pues no criticarlo, y si a alguien le gusta algo, pues también no lo vas a criticar porque le gusta, ¿no? Sí, y bueno, ese es el objetivo como, más bien era nuestro objetivo, ¿no? Con este capítulo, de, de darnos cuenta tanto nosotros y hacerles ver a ustedes que, porque pues mucha gente se queja, ¿no? De que, ay, es que ahora es Halloween y ya no es Día de Muertos. Y sí, ¿no? Tal vez puede ser que sí en algunas partes del país, pero lo que queríamos era hacerles ver también que pues nosotros no nos apropiamos, nos la impusieron y al final la hicimos nuestra, ¿no? Esta tradición y que al final lo que tú dijiste, Ale, es transculturación, ¿no? Y ese era el objetivo principal de esto, ¿no? Hacer ver que pues al final lo adoptamos y nada, la tenemos con nosotros y ya forma parte de nosotros. Sí, que va a seguir cambiando también, como decían los ejemplos de las películas, la de James Bond. Va a seguir cambiando, van a seguir pasando cosas que las vamos a adoptar, las vamos a adaptar a nuestra cultura y pues vamos a ver qué tanto cambia en unos Sí, años. Pues sí, realmente así es. Y finalmente, si lo pensamos, esa idea, ese idealismo que rodea toda la tradición de el primero y el dos es bastante reciente, ha de tener unos 70 años en la que tú dices, eso es mexicano, eso es muy mexicano. Y se debe a final de cuentas a un discurso, porque si te vas a tiempo antes, no se trata de que la tradición fuese mexicana o algo por el estilo. O sea, si, si entras muy a detalle, la respuesta nunca te va a terminar de convencer, como para que tú digas, es que actualmente Halloween ya es lo que se celebra en México, o ya no se celebra el Día de Muertos como era. Simplemente no obedece al contexto que obedecía hace 100 años. Es diferente ahora y debe adaptarse a esa sociedad que hoy en día el internet ha globalizado, el viaje en los carros, en avión y todo eso que a lo mejor no existía 100 años antes, ahorita sí permite que la cultura se diversifique de esta manera en la que ya no se trata nada más de Día de Muertos, sino que ya existe también ese contexto de Halloween, como lo hemos venido diciendo yo creo que en todo el podcast. Entonces, se trata de una tradición muy rica y de que a final de cuentas celebremos y conmemoremos a toda la gente que nos ha precedido. Y pues bueno amigos, ya para terminar el día de hoy, tenemos la recomendación de Mario, que nos traes para este domingo. Sí, amigos, pues para este domingo es un libro.
que yo lo he leído, yo creo que como unas 5 veces, y cada vez que lo leo le entiendo algo diferente. Y es el libro de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Sí, libro muy bueno. Muy bueno. Sí, todos lo han Yo leído, creo que quien no lo ha leído, Sí, al menos yo Sí, sí, sí. sí. sí, yo también. Bueno, pues para la gente que no lo ha Sí, yo leído. también. No, los dejaron en la prepa. ¿Ah, sí? Sí, Inés. Yo nunca lo leí en No la me prepa, acuerdo. amiga. No. ¿No? Sí. Bueno, pues Bueno, quien no dale, lo ha dale. leído, la verdad es uno de mis libros No, incluso favoritos. si ya lo leyeron, lo pueden Sí, volver a es un leer. libro que Sí, por lo menos la primera vez te deja en shock. sí. Sí. Sí, justo Sí. por eso les lo quise recomendar, por lo que les digo, ¿no? Que cada vez que lo he leído, le entiendo algo diferente o le entiendo un poco más a algo que ya habían entendido antes, ¿no? Entonces, pues esa es la recomendación. Si tienen un tiempo libre, léanlo. No es tan largo, la verdad. Es bastante corto. Bueno, para los libros comunes. Y nada, si tienen un tiempo, léanlo, de verdad. Como dice Andrés, cuando lo terminas de leer te deja en shock. Y bueno, pues eso sería todo, amigos. Bueno, amigos, pues seguimos esperando sus historias de terror ya para nuestro último podcast, el de la siguiente semana, que va a ser justamente para celebrar el 31 de octubre, que va a haber luna azul, ¿eh? Entonces para que guarden a sus mascotas, no las dejen en la calle, porque sí va a estar ahí medio peligrosón eso de los sacrificios animales. Ay, sí. Entonces, En especial a sus Ajá. gatitos. sobre todo si son negros. Bueno, yo tenía un gato negro Mm. hace muchos años. Tenías. Ay, pobrecito. Bueno, ya el chiste es que sí, seguimos esperando sus historias, mándenoslas. Ya nos mandaron varias, entonces si no nos la han mandado, pues las seguimos esperando. Sí, de verdad, anímense, ya les dejamos la publicación ahí en Instagram. Esta semana les vamos a dejar otra para que si quieren la pueden dejar en los comentarios o de verdad mándenos un mensaje. Y O una cajita, estaría bien una cajita sí, para que se sientan más sí, en sí, sí. confianza. Sí, sí, sí. Y nada, ya saben, sigan enviándonos sus historias para que sean parte de este último episodio del especial que ya acaba la próxima semana. Ya 5 capítulos de este especial. Y nada, espero que les haya gustado este tema que tocamos. Gracias, Andrés, por acompañarnos este episodio. Y bueno, No, pues gracias a ustedes. por mi parte sería todo y nos vemos el próximo domingo, amigos. Que estén bien, amigos, buenas noches. Sí, amigos, espero que estén bien, cuídense mucho, que nos sigamos viendo, que ya no tenga más pendientes de vida adulta y los puedo acompañar en un episodio más. Nos escuchamos la próxima semana con sus historias de terror. Hasta luego, amigos. Bye. Chao, chao. Cuídense. Chao.